Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia titulada Medicina de Precisión. Solo me gustaría recordarles de colocar su usuario de Zoom con el nombre con el que se registraron en los formularios. Y bien, les voy a presentar a la maestra en ciencias, Alejandra Sierra, quien es química bióloga con un posgrado en biología molecular y genética y una maestría en biotecnología. Es coordinadora del área de biotecnología en el Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Galvez, donde tiene a cargo 9 laboratorios diferentes, incluyendo el laboratorio de secuenciación de nueva generación. Además, es catedrática universitaria. Asimismo, es la presidenta de la Comisión Técnica Intersectorial de Biotecnología de Guatemala de CONCIT Senacit y una de las líderes del Grupo 10 de Salud y Mujer de la OWSD de UNESCO Capítulo Guatemala. Ha sido elegida como una de las 100 líderes mundiales de biotecnología por Global Biotech Revolution Cambridge, Reino Unido 2020, y una de las 100 líderes de la biotecnología en América Latina por All Biotech en 2021 y miembro de la red de científicos de BSI. Sin más que agregar, le dejo la palabra a la magíster. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la presentación, Diana. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Pues como ya dijeron, pues yo soy Alejandra Sierra y yo les voy a hablar un poquito de medicina de precisión. Solo vengo un momento para compartirles pantalla y así me cuentan ustedes si ya lo ven. En un momento. Y ya estamos. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, así es. Súper, muchas gracias. Bueno, para comenzar, pues les voy a contar un poquito del contexto de la medicina de precisión. Vamos a hablar un poquito de qué se trata. Voy a contarles que trabajamos en la Universidad Mariano Galvez en Guatemala acerca de esto de medicina de precisión. Les voy a hablar de un proyecto que estamos trabajando, dice futuro, pero ya estamos trabajando en ello, pero no voy a tener resultados que mostrarles el día de hoy, pero les quiero contar por si a alguno les interesa pues participar en este proyecto y pues las conclusiones que quiero que se lleven el día de hoy pues con esta charla. Sin más, vamos a comenzar. Primero voy a contarles qué es lo de medicina de precisión. Y para eso quiero comenzar diciéndoles que esto de medicina de precisión está enfocado a que tanto la prevención de una enfermedad o el tratamiento de una enfermedad deba ser tratado tomando en cuenta como la variabilidad genética de cada uno de los individuos, el entorno en el que vive o el que se ha desarrollado y el estilo de vida de cada persona. Si tomamos en cuenta todos estos factores, lo que nos va a permitir es encontrar mejores estrategias, tanto de prevención como de tratamiento de una enfermedad en particular y pues sobre todo de grupos de personas. Quiero aclararles que medicina de precisión no quiere decir que es una medicina específicamente para mí, Alejandra Sierra, o para exactamente para Diana, o exactamente para Isabela, sino que es agrupar o hacer más pequeño un grupo al que va a ser más exitoso cierto medicamento, cierto tratamiento o alguna prevención. ¿Y cómo puedo ver yo estos grupos? Pues bueno, cuando hablamos de grupos, tenemos que pensar en determinantes de la salud. Quiero hacer un estudio clínico, por ejemplo, y tendría que pensar en qué grupos puedo hacer. Para esto, la Organización Mundial de la Salud indicó que los determinantes de salud se pueden agrupar en edades, en sexo, en ciertos factores constitucionales de la persona, en sus estilos de vida. Por ejemplo, podemos agrupar entre personas que hacen ejercicio, personas que fuman, personas que cuidan su alimentación, personas, etcétera. Cada uno tiene sus costumbres y también dependiendo de la comunidad en la que se desarrolla. ¿A qué me refiero con la comunidad? Es en qué área vive, cómo es la pared del lugar donde vive, el techo, el suelo, tiene acceso a los cuidados en salud, por ejemplo, tiene acceso al agua potable, hay sanitización, tiene algún nivel educativo, de dónde consigue sus alimentos, cómo está la agricultura en ese lugar, en dónde trabaja o si no trabaja. Y también podemos agruparlo según el país. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el estado socioeconómico? ¿Cómo ha estado la contaminación en ese país o en la región en la que se encuentra? Entonces, como pueden ver, hay muchísimos determinantes, hay muchísimos factores, y eso es lo que hace como bastante retador esto de la medicina de precisión, que no es entregarle un resultado específico para una persona y hacer que esa única persona se salve, sino poder agrupar a personas que tienen factores en común, determinantes en salud en común, y que podamos prevenir que se presente una enfermedad o que tengamos mejor éxito en tratarla. ¿Y a qué se refiere esto de medicina de precisión y cómo podríamos estudiarlo? Pues bueno, el modelo de estudio de medicina de precisión es que ustedes reclutan a una población
Si ustedes miran los colores ahí es importante porque estos colores lo que representa es de que la comunidad de humanos somos heterogéneos, estamos hablando de medicina de precisión para humanos, somos un grupo heterogéneo. Ya vimos que varios determinantes de salud existen, entonces para el estudio que nosotros queremos hacer, necesitamos que todos tengan la misma probabilidad de participar en mi estudio. Yo no voy a elegir solo mujeres o solo hombres o solo de la ciudad capital, sino también voy a incluir a personas como es del interior de la República, si lo que quiero ver es cómo está el comportamiento de cierta enfermedad como país y tener una representación estadísticamente significativa en mi estudio. Entonces, una vez identifico la cantidad de personas que necesito que estén en mi estudio, voy a recolectar datos. Estos datos, por supuesto, que pueden ser con los datos demográficos, pero también qué muestra necesito para evaluar cierta enfermedad. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos evaluar cáncer, tenemos que pensar qué muestra necesito. ¿Necesito sangre para hacer biomarcadores en circulación? ¿O necesito el tumor de la persona con cáncer? Porque lo que voy a averiguar son variantes dentro del tumor. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es qué clase de datos necesito o qué clase de muestra necesito. Una vez respondiendo esta pregunta, vamos a describir lo que estamos encontrando. Si buscamos, por ejemplo, variantes o lo que comúnmente se conoce como mutaciones en un tumor, vamos a encontrar que nuestros resultados van a ser muchísimas variantes dentro del genoma del tumor, por así decirlo. Entonces tenemos tanta información que luego tenemos que curarla o por lo menos poner filtros. De todas las variantes que estoy encontrando en mi muestra, ¿cuáles pasan los controles de calidad? ¿Cuáles están asociados a la enfermedad que yo estoy estudiando? Porque puede ser que haya otras variantes que estén asociadas con otros, pero yo solo me voy a enfocar en una enfermedad, por ejemplo, en el cáncer colorectal. Luego aplico estos filtros y vuelvo a analizarlos. Y ahí voy viendo, pues, en específico qué tanta patogenicidad, cuántas personas de mi población o del grupo que encontré. Si hay 10 personas de todo mi estudio que tienen esta variante, ¿qué tienen en común? Tienen la edad, el género, la región en donde vive, cómo se alimenta, etc. Y luego vamos a hacer un reporte. Entonces vamos a encontrar algún fenómeno en la población que se puede agrupar. Luego nosotros ya, pues todos los científicos o investigadores, miramos, este grupo que tuvo una variante en común, ¿qué impacto tiene? Ni mi mamá ni mi mamita. Para lo que estoy estudiando. Creo que alguien tiene todavía abierto su micrófono. Luego de esto vamos a ver cómo se facilita el estudio de la ciencia. A lo que me refiero con esto es, bueno, si yo veo que hay una variante en este grupo y yo tengo un medicamento que se ajusta muy bien a la estructura de la variante que encuentro en este grupo. Recordémonos que puede ser una proteína, esta proteína tiene una configuración y todo este grupo que está en azul, ahora ya no hay colores si lo ven, porque yo ya elegí ese grupo que presenta la misma variante y yo estoy desarrollando paralelamente o he desarrollado con los años algún medicamento. Entonces, ese medicamento se ajusta específicamente a la estructura que muestra esta población y quiero validarlo si es cierto. Entonces, si yo tengo un medicamento para cierta enfermedad que le es beneficioso a cierto grupo, voy a verlo y hago mi estudio clínico, puede ser un estudio controlado, agarramos un control, podemos utilizar otro medicamento para ver si efectivamente mi tratamiento es mejor que el que comúnmente se utiliza y ya podemos ya sacar nuestro artículo científico, nuestro informe, hablarle pues a las sociedades de médicos que para esta enfermedad está este nuevo tratamiento que se evidencia que o hay mayor proyección de vida o por ejemplo las personas se recuperan más rápido o podemos evitar alguna enfermedad. Entonces, esto es lo que hacemos con medicina de precisión. Es un conglomerado de análisis. Si se dan cuenta, para hacer un estudio clínico o para hacer un estudio de medicina de precisión, no es una persona solita el que hace esto, sino necesitamos de todos los equipos y de todas las disciplinas. Necesitamos a los médicos, necesitamos a los químicos biólogos, a los químicos farmacéuticos, necesitamos a los ingenieros, necesitamos a los bioinformáticos, necesitamos a los bioestadistas, necesitamos de todo. Entonces, estos son grandes estudios que se van haciendo para identificar cómo podemos hacer que los resultados que vamos obteniendo nos permitan una mejor respuesta al tratamiento. Entonces ahí vamos a hablar acerca de los marcadores en farmacogenómica, por ejemplo. O que encontramos circulante cierta proteína en cierto grupo y eso nos permite encontrar nuevos biomarcadores. O podemos estratificar los pacientes en grupos para que el diagnóstico clínico sea más rápido. O podemos identificar nuevas drogas o podemos identificar los riesgos que podemos predecir, algún comportamiento o alguna enfermedad que se pueda presentar en el futuro con mejor
exactitud y empezamos a buscar tal vez dianas de tratamiento al grupo que habíamos encontrado que tenía un peor pronóstico. Entonces, todo esto es un conglomerado de muchísimas preguntas que pueden surgir o muchísimas respuestas que podemos encontrar. Ahora, a lo que me refiero luego con esto es que esto puede parecer muy amplio, pero quiero que se enfoquen mucho en las ciencias ómicas, que espero que las hayan escuchado antes, pero las ciencias ómicas es todo lo que termina en ómico, pero se refiere a un montón de genomas que analizamos para encontrar respuestas. Y los genomas que estamos analizando van a depender muchísimo de la molécula que nos interese. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar epigenómica, lo que necesito analizar es la metilación del ADN. Esa metilación está relacionada con la activación o la inactivación de genes. Epigenómica se va a relacionar muchísimo a lo que nosotros podemos heredar a nuestros hijos. Por ejemplo, si nosotros hemos pasado por mucho estrés y como actualmente vivimos, pero acá en este ejemplo que les quiero dar, quiero que piensen en un estrés extremo, como por ejemplo las personas que han sobrevivido que sobrevivieron al campo de concentración en Alemania. Era tanto el estrés de querer sobrevivir cada día que el cortisol, esa hormona del estrés, está elevada diariamente. Entonces, con epigenética pudieron descubrir que los hijos de las personas que habían sobrevivido los campos de concentración, los hijos ya nacieron con con el elevado cortisol. Esto lo que quiere decir es que podríamos heredar este estrés a nuestras generaciones sin que ellos hayan pasado exactamente por esa estimulación del ambiente. Entonces, la epigenética abre como una nueva puerta en donde podemos identificar que no solo nuestras como condiciones de vida o nuestras costumbres o lo que comemos o el ejercicio que hacemos o lo bien que nos alimentamos, ya no solo afectan a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Y esto es lo que se dedica a la epigenética. Si lo que quisiéramos ver es qué comunicaciones están dando, cuál es el ARN mensajero que está dando esa señal que se produzca una proteína, pues nos vamos a dedicar a la transcriptómica. Si lo que nos interesa es una proteína en específico, porque esa enfermedad está por una mutación o una variante en esa proteína, pues entonces lo que nosotros queremos hacer es proteómica, y eso lo vamos a hacer con espectrometría de masas. O la enfermedad no está afectada solo por una proteína, sino por un complejo. Entonces ya miro muchos metabolitos que están relacionados, entonces me voy a dedicar a metabolómica y pues así, como por ejemplo la inmunolómica, que podemos ver una tormenta de citoquinas, por ejemplo, que se encuentran en pacientes con COVID. Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, hay muchísimas ramas en las que ustedes se podrían aplicar o que quisieran estudiar. Lo que tienen que tomar muchísimo en cuenta es cuál es la enfermedad que están investigando, qué molécula es la que les interesa más. Y una vez encontrando pues estas respuestas, se van a dar cuenta que también hay muchísimas técnicas diferentes para identificar cada una de estas moléculas. Entonces pueden utilizar secuenciación de nueva generación, o espectrometría de masas, o microarreglos, o pues varias técnicas. Entonces, estas técnicas nos van a dar muchísima información que nos va a permitir contestar varias preguntas, como por ejemplo un análisis predictivo, si con epigenética sabemos que estas condiciones de vida producen esto en las generaciones o estas activaciones de genes, podríamos hacer una predicción luego de qué pasaría en las siguientes generaciones si continuamos de esta forma. O si siempre encontramos esta proteína presente en cierta enfermedad, podríamos hablar de un descubrimiento de un nuevo biomarcador o qué metabolitos están relacionados con cierta enfermedad. Lo que les voy a contar el día de hoy, lo que trabajamos aquí en Guatemala, es en la genómica, y por eso es que no se las toqué tanto ahorita en la explicación, que nosotros estamos trabajando genómica. Entonces nos interesa muchísimo el ADN de nuestros pacientes. ¿Qué trabajamos en la Universidad Mariano Gálvez? Trabajamos 3 áreas bastante grandes. Uno, trabajamos en el apoyo del diagnóstico de enfermedades raras. Trabajamos con pacientes con cáncer y nuestro proyecto futuro, que es presente y futuro, que es el proyecto de microbioma. Toda la genómica que trabajamos nosotros en la universidad se basa en secuenciación genética. Recordemos que la secuenciación genética es saber este orden preciso en que las bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina, citosina, están ordenadas. Esto puede ser en un segmento de ADN, en un cromosoma completo o en un genoma completo. ¿Qué me determina en qué trabajar? Pues exactamente mi pregunta de investigación y qué es lo que quiero hacer. Si yo ya sé que esta enfermedad se refleja en este genoma o este gen en específico en esta región, o realmente esta enfermedad pues no ha aportado no hay mucha información, es una enfermedad rara,
Entonces necesito ver el genoma completo y descubrir si el genoma completo de todas estas personas que presentan la enfermedad encuentra un patrón. ¿Cómo hacemos esta secuenciación genética? Lo hacemos a través de dos principios. Una es la secuenciación por electroforesis capilar y la otra es la secuenciación de nueva generación en NGS. Los equipos que les pongo son los que tenemos en la universidad. El blanco con azul, el que tienen a su izquierda, ese es electroforesis capilar. Y luego el negro y el blanco son los secuenciadores de nueva generación. Uno es un NextSeq 550 y el otro es MiSeq DX. Y esto se los digo porque el MiSeq DX, que es el blanquito, este está validado para hacer diagnósticos. Y el NextSeq 550 pues tiene capacidad de secuenciar más genomas simultáneamente y que sean más grandes. Vamos a comenzar un poquito hablando de electroforesis capilar. Les puse ahí el equipo arriba como para que identifiquen y recuerden cuál es el que vamos a hablar. Su nombre se deriva a que utilizamos un capilar como el que ven en la imagen y ahí es donde va a viajar la muestra. Acá solo les adelanto esto como para que podamos hablar un poquito más como del principio de esta técnica, aunque no voy a profundizar mucho, solo quiero como que miren en qué se basa la electroforesis capilar. Necesito, como cualquier diagnóstico molecular, ciertos reactivos o ciertos componentes que necesito para fabricar mis nuevas copias de ADN. Entonces necesito el segmento de ADN en específico que quiero estudiar. Entonces acá estamos viendo secuenciación electroforesis capilar. No es todo el genoma, es una región. Tengo mi primer que va a identificar esa región en específico que yo quiero, mis enzimas, mi buffer, mis bases nitrogenadas y también bases nitrogenadas que van a estar con una fluorescencia, o sea que están marcados con fluorescencia. Luego, pues vamos a tener los pasos de secuenciación, vamos a desnaturalizar, hibridizar y elongar las hebras de ADN. Y por electroforesis capilar, que es la última parte, vamos a ver esa migración en el capilar y dependiendo de cuál es la última base que se encuentra en este segmento de ADN que está pasando por el detector, va a haber una fluorescencia y esa fluorescencia va a ser detectada y luego se va a hacer un base calling para saber cuál fue la última letra pues, en ese segmento, si fue una guanina, una timina, una citosina, dependiendo pues, de la fluorescencia que se observe. ¿Para qué me sirve este método y qué es lo que utilizamos y aplicamos nosotros en la universidad? Pues bueno, lo primero que lo hacemos es para confirmar variantes en enfermedades raras. Entonces, pensemos en la enfermedad de Gaucher, puede ser que no lo hayan escuchado antes porque es una enfermedad que afecta a pocas personas a nivel mundial. Esta enfermedad se basa en que la persona no es capaz de producir la enzima glucocerebrosidasa. Entonces, si no tiene esa enzima, por una variante que tiene, o pues, de nacimiento, se empieza a acumular los glucocerebrósidos en varias regiones del cuerpo, por ejemplo el vaso, y esto empieza a causar varios síntomas. Entonces, es bien difícil diagnosticarlo porque los médicos pues, no lo ven comúnmente. Se hacen normalmente pruebas de laboratorio y se empiezan a ver ciertos patrones o ciertos síntomas que están viendo las personas, pero a nivel molecular lo que nosotros hacemos en la universidad es, como sabemos exactamente en qué región se encuentra el gen GBA, que es el que ha estado relacionado con la enfermedad de Gaucher, sabemos que se encuentra en el cromosoma 1, en el brazo largo y en la región 21. Y ahí se las encerré yo en verde como para que lo puedan ver. ¿Y cómo sabemos en qué región está? Imagínense que aumentamos esta región y podemos ver cuántos exones hay en este gen. Entonces, los exones que hay en el gen GBA, hay 11. Entonces, si hay una modificación en estos 11 exones que eviten que se produzca la glucocerebrosidasa, se va a crear la enfermedad. Entonces, lo que yo hago es secuenciar estos exones, utilizo mis primers para cada exón y miro si hay alguna mutación. ¿Qué es lo que miro yo con electroforesis capilar? Miro esto. Yo sé que está un poco caricaturizado, que no miran mucho lo que está arriba, porque arriba pueden ver la calidad y específicamente cuál es la base nitrogenada, pero en las flechas que les pongo ahí, si se dan cuenta, en la primera imagen dice exón 2 y en la segunda es exón 9. Entonces recordemos, eran 11 exones y se encontraron pues 2 variantes. No les voy a leer todo el resultado, pero lo que quiero que se pongan a pensar es que con el electroferograma que obtenemos nosotros de electroforesis capilar, podemos decir que encontramos una mutación puntual patogénica de sentido erróneo. Entonces, en la región codificante, en la posición 1226, donde debería de haber una adenina, hay una guanina. Como el tipo de mutación es en sentido erróneo, quiere decir que en lugar donde debería haber una
un aminoácido, va a haber otro. Entonces, en lugar de una asparagina, es una serina, o pues en este caso, ¿verdad? Y tenemos este cambio dentro de la proteína en la posición 409. Entonces, vamos a tener un electroferograma también del exón 2, y también donde indica la flecha nos va a decir que hay un genotipo heterocigoto. Dice heterocigoto, sé que no lo van a ver muy bien, pero es porque ustedes miran dos picos de colores diferentes, entonces por eso es heterocigoto. Por ejemplo, en el de arriba miran azul y verde, en el de abajo es negro y verde. Si es homocigoto, pues solo se vería un pico. Pero esta es heterocigota y hay una mutación puntual patogénica de tipo duplicación. Esto quiere decir que se duplican las guaninas en la región codificante 84 y pues nuevamente al duplicarse esa región hay algún problema que ya no se genera el aminoácido que yo quiero. Entonces, de leucina, que debería haber en la posición 29, hay una alanina. Esto lo que me lleva a confirmar es que el genotipo GBA heterocigoto, compuesto por las mutaciones, tanto en la región codificante 84 como en la región codificante en la posición 1226, en donde debería haber una adenina y hay una guanina, es un condicionante para la enfermedad de Gaucher en el paciente. Si yo miro esto dentro de mi electro, yo puedo confirmar este diagnóstico y se lo mandan al médico. El médico que tal vez había tenido mucho reto en encontrar o confirmar este diagnóstico con la clínica, lo podemos ayudar con esta medicina de precisión. Otro de los ejemplos que podemos aplicar electroforesis capilar y que lo hacemos en la Universidad Mariano Galvez es confirmación también de variantes en tumores sólidos en pacientes con cáncer colorectal. A nosotros nos llega la muestra que es tumor embebido en parafina. Extraemos el material de la parafina y también tenemos un kit específico solo para los exones de los genes KRAS y NRAS. Y para los exones que tenemos aquí es el exón 3, 4, en NRAS tenemos 2, 3, 4. Estas regiones es porque ya ha sido tan estudiado que se sabe dónde están relacionadas las mutaciones. Entonces nosotros volvemos a utilizar electroforesis capilar, por ejemplo, o un PCR en este caso, y podemos identificar en dónde se encontró la mutación, en qué exón, etc. Entonces acá lo que podemos ver también es que este gen KRAS está mutado, aquí en este caso pues no hay mutación, en NRAS tampoco hay mutación, y acá quiero explicarles un poquito de por qué es tan importante saber que está mutado o no. Hay varios estudios que han hecho acerca de las mutaciones en pacientes con cáncer colorectal y su relación con los genes KRAS y NRAS. Y si pueden ver en la gráfica, en su lado izquierdo, miran que como el pronóstico de personas o la supervivencia de pacientes que tienen mutación en NRAS es muchísimo menos o no tienen tanta supervivencia como lo tienen los pacientes que no están mutados. Esto es importantísimo porque en el caso de medicina de precisión, si ustedes miran una gráfica así, que solo analizaron su grupo de pacientes que estaban relacionados con cáncer colorectal, analizan cuáles son las mutaciones y se dan cuenta que todo el grupo que tiene mutaciones en NRAS tiene menos días pues sobrevive menos por probabilidad. Y las personas que no tienen una mutación sobreviven más. Entonces lo que pueden hacer es, bueno, ¿cómo podemos hacer para aumentar la supervivencia de estos pacientes? Desarrollemos un medicamento entonces específicamente para ellos. Ya hay actualmente varios medicamentos con respecto a diferentes mutaciones de los genes KRAS y NRAS. Sin embargo, como está segmentado, los medicamentos que se encuentran no se pueden aplicar para todos. Entonces, si hay un paciente que tiene una mutación en el gen KRAS, hay ciertos medicamentos que les puede ayudar a tener remisiones más rápidas en cáncer. Pero si es un paciente que tiene tal mutación en el gen NRAS, pues tal vez no va a responder. Entonces, ya empieza también uno como paciente, imagínense que yo tengo el cáncer, entonces ya me tendría que preguntar yo si me quiero someter a un tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia, que normalmente se le daba a todos los pacientes con cáncer, cuando a mí me dicen, mira, se te puede dar la quimioterapia, pero están estos estudios en la probabilidad que indica que por tu tipo de mutación no vas a responder. Entonces, ya hay muchísimas más opciones para las personas, empieza a hacer una medicina personalizada, porque dependiendo de las mutaciones que yo tengo, empiezan a variar las probabilidades tanto de supervivencia como de remisión o como de tratamiento exitoso. Y a esto es a lo que se basa pues la medicina de precisión.
Y pues en este caso, como les digo, en la Universidad Mariano Gálvez lo que hacemos es este reporte nuevamente, en donde nosotros identificamos si está mutado o no, y ya el médico, como esto es todo un equipo multidisciplinario, pues ya les puede decir cuál es el mejor tratamiento para su mutación. Luego, la otra técnica que les conté, ¿se acuerdan de los dos equipos? Bueno, de los tres que les mencioné. Ahora vamos a ir a los otros dos, que era el blanco y el negro, que es la secuenciación de nueva generación, o NGS. En este caso, pues el workflow que les pongo aquí es totalmente simple. Esta es una técnica bastante compleja, requiere bastantes días de trabajo. Entonces no voy a adentrarme tanto. Lo único que quiero que piensen es que ustedes siempre tienen que saber qué tipo de muestra necesitan utilizar. Nuevamente pueden utilizar un tumor sólido embebido en parafina, que este es el ejemplo de acá, si ustedes quieren analizar para pacientes con cáncer, o puede ser sangre completa y ver genomas completos, o exoma clínico, que el exoma clínico es solo agarrar la parte del genoma que hasta el día de hoy está estudiado, que está relacionado con una enfermedad. Luego identificar si lo que voy a analizar es ADN o ARN. Como les cuento yo, pues en la Universidad Mariano Gálvez se trabaja con ADN. Luego vamos a hacer un enriquecido. Si nosotros queremos, en el caso del cáncer, pues no queremos todo el genoma, solo queremos del tumor en las regiones dependiendo del cáncer que estoy analizando. Si es un cáncer de mama, pues tal vez quiero un BRCA, pero si es un cáncer de ovario, pues quiero otro, o si es cáncer colorectal, definitivamente me interesa un KRAS y un NRAS. Entonces, dependiendo de esto, hago mi preparación de librería, que es a ponerle índices y ponerles ciertas terminaciones a mis fragmentos de ADN para que el equipo se pueda identificar la muestra y sepa qué es lo que tiene que copiar. Luego vamos a hacer la corrida de NGS y al final pues vamos a hacer un alineamiento para ver qué tanta cobertura tiene pues, la región que multipliqué y hacer un análisis de datos. Uno de los grandes retos de la secuenciación de nueva generación, además del costo que tiene, es la última parte y es el análisis de datos. Creo que les hablé un poquito antes al inicio, pero es que el análisis de datos se basa muchísimo en toda la información que se puede obtener. Entonces, tenemos miles de variantes que pueden estar dentro de nuestro cuerpo que no nos están afectando o no nos van a afectar a ninguna enfermedad, simplemente pues la polimerasa pues cambió algo por allí, pero no cambió la proteína, no hay ninguna enfermedad, pero hay una variante. Entonces nosotros tenemos que aprender a filtrar esta información para saber cuál nos interesa para medicina de precisión y cuál es parte de ese individuo que no le está haciendo ningún daño. Luego, pues como ejemplo, ya hablamos como de la teoría en general. ¿Qué hacemos nosotros en la Universidad Mariano Gálvez? Nuevamente, enfermedades raras. En el primer ejemplo que les hablé en electroforesis capilar, ¿se recuerdan? Era gen GBA, exón 9 y exón 2. Acá viene el paciente, hay varios tipos de, por ejemplo, esta de osteogénesis imperfecta, que pues de manera común se llamaría a las personas que tienen huesos de cristal. Esto quiere decir que pues solo pues los agarran o cargan al bebé que acaba de nacer y pues se le quiebran sus huesitos fácilmente. Entonces, quieren hacer un diagnóstico, por ejemplo, dependiendo del tipo de osteogénesis, es como el tratamiento que se le da. Entonces, tal vez se tiene que agrupar y queremos ver qué pasa o qué hay. Entonces, empezamos a hacer un exoma clínico. En el exoma clínico, en este caso, el paciente que nosotros manejamos era un bebé, una beba de 2 meses, que era guatemalteca, perdón, y se obtuvo una muestra de sangre. Para analizar genoma, miramos nuestras células en la sangre, y este es el resultado que obtuvimos. Entonces, en el resultado, nuevamente tenemos una mutación pues, de sentido erróneo, en donde en la región codificante, la posición 994, donde debería de haber una guanina y una adenina, me cambia el aminoácido que está en el exón 15 del gen, este es mi gen, en el que dice COL1A1, y me dice que es patogénica. Cuando encuentro la clasificación que ACMG, es la Asociación de Genética Americana, de la Asociación de Patología Genética Americana, en donde ya ponen las clasificaciones por todos los estudios que han hecho, como les expliqué al principio, que agarraron a una población y identificaron todas las personas que tienen esta mutación producen estas enfermedades, o si no es esta, pues varias enfermedades, entonces es patogénica. Entonces, acá identificamos que ya estaba clasificada por la CMG esta específica mutación y es patogénica. ¿Y esto qué me dice? Pues bueno, tampoco les voy a leer completo porque es un informe de bastantes hojas,
Pero acá lo que quiero que vean es que nosotros analizamos 194 genes que están asociados con la osteogénesis imperfecta. Y de estos 194 en el gen COL1A1 encontramos esta mutación que me cambió ese aminoácido. Entonces, como es una variante patogénica, nosotros podemos confirmar que es una osteogénesis imperfecta. Lo único es que este tipo de mutación se puede ver en varios tipos. Entonces, no pudimos identificarle y decirle al médico, mira, la osteogénesis imperfecta que tiene es del tipo 1. ¿Por qué? Porque esta mutación, por los estudios que se han hecho, se encuentran en estos tipos, o sea, el 1, 2, 3, 4. Entonces, necesitamos que se base en la clínica para poder discernir cuál es. Entonces, lo que quiero con este ejemplo que vean es que a pesar de que estamos súper avanzados, ya estamos haciendo el análisis genético, estamos viendo la mutación en específico, no podemos llegar todavía a discernir estos 4 tipos. ¿Por qué no podemos discernir entre los tipos? Puede ser porque no han llegado los estudios, no hemos identificado esa región, y ahí es cuando tienen que seguir estos estudios de medicina de precisión, porque todavía no hemos llegado a identificar este tipo, por ejemplo. Otra de las cosas que hacemos con secuenciación de nueva generación es el diagnóstico de tumores sólidos. En este caso, como lo vimos con KRAS y NRAS, pues con un PCR, acá lo que vemos es que nos llegó también un tumor, en este caso era tejido de lesión cerebral, como el tipo de diagnóstico presuntivo que tenía el paciente era un glioblastoma frontoparietal recurrente. Esto porque es importante para nosotros, por ejemplo, los que estamos trabajando en la universidad, es porque al ver este diagnóstico presuntivo podemos relacionarlo con ciertos genes. Entonces, hacemos énfasis en el estudio de los genes, y acá tienen los genes, bueno, no voy a leerlos todos, pero pueden ver ahí el EGFR, el AKT1, KRAS, NRAS, BRAF. Entonces, acá tenemos un listado de genes que vamos a analizar sí o sí, porque se han visto relación de este tipo de cáncer. Entonces, pues en este caso era un paciente de 60 años, femenino, y encontramos estas mutaciones. Acá encontramos una mutación también sinónima, una sin sentido. Esto quiere decir pues que no hay cambio, pero existe, hay alguna diferencia. Por ejemplo, en la del sinónima es que en la posición 2361, donde debería haber una guanina, hay una adenina. Y luego en la de cambio de sentido, ahí sí nos cambió pues el aminoácido. Y acá los resultados. El primero sinónimo es variante de significancia incierta. Acá encontramos esta variante, no le podemos decir al médico si es patogénica o no, porque no hay estudios suficientes que nos puedan llegar a determinar esa conclusión. Y en la otra es una variante potencial de significancia clínica. Esto quiere decir que ya los estudios llevan a que potencialmente esto va a ser patogénico, pero todavía no lo es. Entonces, pongan atención a esta variante, pues para que el médico ponga atención, que le puede ayudar al paciente y a su tratamiento. ¿Por qué? Nuevamente, como KRAS y NRAS, esta es una parte de la conclusión, como les digo, son varias hojas las que se hacen en este informe, pero aunque no sepamos si es patogénica o no, la reportamos porque estamos hablando que son pacientes con cáncer y porque, por ejemplo, inhibidores de la tirosina quinasa han demostrado eficacia en tumores con amplificación de EGFR y ahí ponemos el medicamento, o por ejemplo, los estudios con estos medicamentos que dice erlotinib, gefitinib, afatinib y lavatinib no han reflejado gran eficacia solo o en terapia combinada. En este caso, la variante 787, que era la sinónima, se ha estudiado en varios casos de adenocarcinoma de pulmón, mostrando que los pacientes, y están hablando otra vez del tratamiento con gefitinib y qué pronóstico tiene. Entonces, puede ser que estas mutaciones, aunque no están aseguradas que sean patogénicas, se ha visto que en otros pacientes no tienen buen pronóstico, que nunca se le pone no tiene buen pronóstico, si es de pronóstico reservado, pero ya nos dan una idea de si el paciente puede someterse a estos medicamentos o a otros, o qué tipos de quimioterapia o radioterapia. Luego de esto, este ya es la última parte de mi proyecto, bueno, de los proyectos que estamos trabajando en la Universidad Mariano Gálvez respecto a medicina de precisión, porque en la universidad trabajamos muchísimos proyectos, pero con respecto a medicina de precisión, y ahorita vamos con microbioma. Nosotros queremos hacer el microbioma fecal, y digo proyecto futuro, pero ahorita les voy a contar pues qué nos llevó a decidirnos trabajar con esto, pero esto se puede hacer con los equipos de NGS de secuenciación de nueva generación. Solo para ponerles un contexto un poco, porque como no tengo un ejemplo aplicado, pues no quiero que se me pierdan mucho, pero el microbioma es
pues todos esos genomas que hay de la microbiota, que puede ser bacteria, puede ser hongos, virus, todo, y todo su teatro de actividades. Yo también voy a incluir ahí proteínas, lípidos, polisacáridos, pues tal alguna toxina, todo eso es un microbioma. ¿Por qué queremos nosotros analizar microbioma? Pues bueno, antes de empezarlo, estaba leyendo que normalmente, no sé si ustedes han escuchado, que siempre se ha dicho que existen más células bacterianas en el cuerpo que células humanas. Hay un estudio que se hizo en el 2016 donde querían sacar pues esta correlación y ellos identificaron que aunque está ampliamente citado que pues como de la comparación o la relación de bacterias es 10 a, de células, perdón, es 10:1, teniendo 10 veces más de bacterias que es humano, ellos no encontraron ninguna relación así, sino lo que identificaron fue que la relación es 1:1 y que la masa total de las células bacterianas es solo 0.2. Entonces, si ustedes tenían la idea que teníamos más células bacterianas que humanas, pues este estudio pues, nos dice que no es así. Igual yo en todas las imágenes les he puesto todos los artículos de donde salen, por si ustedes quieren leerlo. Pero que nosotros tenemos una relación 1:1. Esto que cambie a que tenemos menos, por así decirlo, relación, no quiere decir que no sea importante estudiarlas. Y esto es lo que quiero que se quede en el día de hoy para contarles. ¿Por qué queremos estudiar el microbioma en la universidad? ¿Y por qué? Pues por supuesto que se estudia a nivel mundial. Es porque se ha visto que pues, este conglomerado de microorganismos y todos los metabolitos que producen varían, uno, según la región del cuerpo. Esto es normal, ¿verdad? Tenemos distintos tejidos, pues distintos pH, distintos pues, contactos. Pero cuando lo vamos viendo, si analizamos el mismo área entre personas y, por ejemplo, las agrupamos, y por eso se las encerré en verde, agrupamos a las personas que tienen Helicobacter pylori, que es una bacteria pues, que produce, pues, ustedes ya saben que está en el estómago o en el intestino, encontramos esta bacteria, el microbioma que tienen todos esos pacientes cambia totalmente. Entonces, los que no tienen, y vamos a decir paciente sano, no porque no tengan otra enfermedad, sino porque no tienen Helicobacter pylori, tienen abundancia de actinobacteria. Pero las personas con Helicobacter positivo, lo que más tienen son proteobacterias. Este cambio tiene que hacer alguna diferencia. ¿Por qué? Porque las proteobacterias tienen que generar metabolitos en específico que tienen que producir una respuesta en nuestro sistema inmune que puede predisponer a otras enfermedades o algo está pasando allí. O sea, me está cambiando mi microbioma, tiene que haber un cambio. Entonces, esto es como una de las partes de la importancia. Lo otro, si miramos, por ejemplo, el impacto que tiene el microbioma en los recién nacidos. Y con esto quiero que ustedes imaginen. Cuando nacen los bebés pueden ser de dos formas. Uno, un parto natural, entonces pasa por el canal vaginal, u otro que es por cesárea. Los bebés que pasan o que nacen por cesárea no tienen contacto con el microbioma vaginal de la mamá. Y como si se dan cuenta, pues en la gráfica anterior yo les coloqué que había cierto microbioma en específico. En la gráfica que tenemos al lado derecho, ahí vemos que hay diferencias significativas entre los microorganismos que vemos tanto en bebés con parto natural como en bebés con cesárea. Esto puede predisponer a algún efecto importante en el desarrollo de esta persona. ¿Qué quiere decir con esto? Es que cuando nosotros pues nacemos, pues luego, gracias a nuestra madre, tenemos factores que van activando nuestro sistema inmune. Tenemos que tener contacto pues con bacterias y las bacterias con las que yo voy a tener contacto si paso por el canal vaginal es distintas a si no paso por el canal vaginal. Entonces, esto puede determinar muchísimo qué tipo o de colonización tengo y podrían predisponer a ciertas enfermedades. Acá no me voy a meter tanto a hablar de los cambios que se han visto, pero que es importantísimo el primer contacto bacteriano que tenemos al nacer y que van cambiando conforme vamos creciendo. Tengo otra imagen donde lo puedo mostrar mejor. Y por ejemplo, acá se dividen los dos, ¿verdad? Si es por una cesárea, lo que más voy a tener es Corynebacterium, miren, estafilococos, pero si es por un canal, por parto natural, ahí miro lactobacillus, prebotella. Luego al mes, pues ya empiezo a ver enterobacteria, bifidobacteria, pero a nivel del sistema inmune, las personas que nacieron por cesárea tienen más elevado, por ejemplo, la IgG o el Toll receptor está disminuido.
Esto lo que hace es de que cuando comienzan ya a consumir pues dietas sólidas, hay distintos cambios. Dependiendo de las bacterias que han tenido, pueden producirse ciertas como patologías. Como por ejemplo, si las personas tienen alergia, estamos viendo que hay aumentada la proteobacteria porque aumenta la interleucina 4. O en la enfermedad de Crohn, vemos que los firmicutes y el B frágiles está disminuido. O en el caso de obesidad, vemos que hay bacterioidetes disminuidos, firmicutes elevados, eso hace que algo pase. O sea, al sistema inmunológico, estén estas familias de bacterias en distinta proporción, hacen una respuesta en el sistema inmune. Entonces, para nosotros, pues descubrimos que esto también es una parte importante de nuestro organismo y esto lleva otra vez a la medicina de precisión. No son solo nuestros genes, es también nuestro ambiente y aparte, pues, nuestras condiciones de vida. Otras diferencias que se han visto en diferentes estudios es que también cambian mucho con la edad. Entonces, tenemos que encontrar qué relaciones hay de las bacterias con la edad. O un bebé que pues, recibe leche materna o leche de fórmula también cambia la proporción de sus bacterias. O si ustedes utilizan antibióticos, por supuesto que van a matar ciertas bacterias. Se recuerdan que el médico siempre les dice no se automediquen porque matan a las bacterias buenas. Pues esto está totalmente relacionado. O si hay desnutrición, o si la persona es obesa, o si la persona tiene mucha edad, pues hay un cambio de bacterias. Y este es como el proyecto que ahorita estamos pues bastante emocionados y que estamos comenzando. Acá solo les dejo unos artículos como para que miren el impacto que tiene el microbioma y si a ustedes les interesa, pues que vean todas las opciones en las que pueden estudiarlo. Pero hay otro estudio también que habla acerca de pues mi microbioma fecal y la relación que tiene con la forma en que yo pienso. Se ha visto como que las personas que sufren depresión también tienen un microbioma característico. Entonces hay que analizar eso. Como les digo, no estamos viendo causalidad, sino simplemente que hay una relación. También podemos hablar acerca del microbioma y algunas enfermedades inflamatorias. También podemos hablar de que el microbioma puede ser o la causa o la asociación con el cáncer, o si el microbioma puede ser mi amigo, si cambio y pues mejoro mi microbiota, si esto mejora mi estado de salud, o relación con la obesidad, o con la aterogénesis, etc. Entonces, ya se han visto que hay muchos estudios acerca de las familias de bacterias pueden estar pues, relacionadas con las patologías que podríamos presentar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros en Guatemala? Lo primero es saber cuál es el microbioma de las personas sanas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a agarrar una base en la que vamos a comparar luego de, bueno, si estas son las familias que tiene que presentar una persona sana, esta persona que tiene cierta patología, vamos a ver si se presentan todas que tienen la misma patología, pero tengo que tener siempre algo que compararlo. Y como el microbioma cambia muchísimo por nuestra dieta, los microclimas que existan, pues nosotros vamos a estar viendo cuáles están acá. Acá solo les puse esto, sé que no les puse mucho la técnica de microbioma, porque es la misma técnica de NGS, dependiendo de lo que ustedes quieran secuenciar, si solo bacterias o todo lo que exista en la microbiota, o pues, dependiendo de lo que quieran hacer, será el kit que utilicen, pero el microbioma tiene muchísimos retos y uno es saber cómo voy a muestrearlo, si va a ser microbioma fecal, de cómo la voy a recolectar, porque una vez esto sale, las bacterias que pueden estar en el ambiente pueden contaminar mi muestra, las que están en el recipiente pueden contaminar mi muestra, las bacterias que están cuando estoy preparando la muestra pueden contaminar mi muestra, entonces tengo que tener muchísimo cuidado. Normalmente las muestras para secuenciación de primera generación se guardan a -80, entonces esto es otro reto también, cómo se prepara la muestra para que no se degraden, para que no se cambien las bacterias, estoy identificando bacterias que sí están vivas o solo reliquias. Todo esto tenemos que estar pensando cuando miramos microbioma, cómo construyo mi librería, cómo analizo datos, que va relacionado a una de las preguntas que me van a hacer y que les voy a contestar. Pero dependiendo de lo que estoy buscando, pues tiene que ser esta herramienta que quiero utilizar. Cómo son las condiciones de crecimiento, si identifico ciertas bacterias y quiero hacerlas crecer. Si ustedes ven, bueno, si han recibido microbiología en algún momento, saben que las bacterias patógenas están pero totalmente pues, estudiadas y sabemos cómo sembrarlas, dónde sembrarlas o si cuesta mucho sembrarlas, pero estamos hablando de bacterias buenas. No hay tanta información, entonces tenemos que pensar si nuestro microbioma lo que queremos ver es estas bacterias que nos están ayudando, pues cómo son las condiciones de crecimiento. Y otra cosa es cómo comparo resultados si el microbioma cambia tanto o si qué uso de controles. Uso un control de microbioma
de cualquier lado o tengo que crear el mío. Hay bastantes retos. Entonces, por eso estamos ahí nosotros paso a paso. Necesitamos un equipo multidisciplinario para este proyecto, así que si ustedes están interesados, está más que abierto. Y esto, pues no es el oficial, como les digo, no tenemos resultados, así que este es solo confidencial entre nosotros. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros queremos hacer el análisis de microbioma intestinal en la población guatemalteca. Nosotros queremos implementar la metodología, ver qué datos obtenemos y ver si ya empezamos otra vez, pues no otra vez, sino empezar estudios en comparación con ciertas patologías. Bueno, entonces ya ahorita llego al último parte de mi agenda y es qué conclusiones tengo del día de hoy y qué quiero que se lleven con respecto a lo que les conté. Y uno es que pues el futuro va hacia la medicina de la precisión, donde nosotros podamos segmentar estos grupos de personas para prevenir una enfermedad o para mejorar el tratamiento, aumentar el éxito para tratar a las personas. Tenemos que tomar siempre en cuenta, además de su genética, el ambiente en el que se desarrolla y su estilo de vida, porque hace un cambio total en la respuesta. Y que aunque puse en la conclusión que era el futuro, en Guatemala pues ya lo estamos haciendo y a nivel mundial ya se hace, solo que hay varios retos aún, como les estuve contando. Si ya encontramos esto, pero todavía no podemos llegar a la conclusión, o todavía no encontramos causalidad, o todavía ya estamos viendo este patrón, pero no sabemos cómo resolverlo. Pero estamos ya brindando apoyo pues a las personas que lo necesiten. Aunque hay avances, debemos seguir estudiando las ómicas. Pero para esto el gran reto, por lo menos en nuestro país, es que necesitamos una infraestructura, que es tener un lugar donde están todos los equipos que necesito para estudiar las ómicas. La tecnología, que eso va cambiando súper rápido, y más si ustedes conocen pues nuestra área de estudio, en que siempre hay cambios y siempre hay nuevas tecnologías. Y lo otro es que tengamos personas capacitadas. Puede que tengamos la tecnología, puede que tengamos la infraestructura, pero lo más valioso es tener la mente de las personas que están resolviendo los problemas, saber que las personas están capacitadas para hacer secuenciación de nueva generación, o como pues las preguntas también, personas que tengan capacidad de hacer análisis de datos. Entonces necesitamos un sistema de investigación sostenible y accesible en nuestro país. Y acá, esto no lo voy a tocar tanto, pero solo quería dejarles de este ejemplo, que aunque la medicina de precisión suena fantástico, porque es como este resultado de que yo pueda ayudar mejor a las personas a tomar decisiones con respecto a su salud y mejorar su calidad de vida y aumentar los días que pueden sobrevivir a una enfermedad, tenemos que tener muchísimo cuidado por toda la información que podemos obtener con medicina de precisión. Y a lo que me refiero de esto es el Angelina Jolie Effect. Y es que pues, ustedes estamos sanos, quieren hacerse un examen, por ejemplo, de genoma completo o de exoma clínico, porque quieren saber cuáles son sus variantes, porque si ustedes, por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, tenía el BRCA y estaba mutado, BRCA está relacionado con cáncer de mama, y la mamá de ella murió de cáncer de mama. Entonces lo que hizo ella fue quitarse las mamas para evitar que el cáncer apareciera. Ella no tenía cáncer, no tenía ningún síntoma de cáncer, y aún así se quitó las mamas. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta información que estamos teniendo en los individuos? Entonces, si nosotros nos hacemos nuestro genoma completo y de repente encontramos 3 variantes patogénicas, y ustedes saben que la medicina de precisión no solo es el gen, sino que también el ambiente. ¿Qué pasa si yo me estreso tanto al saber que tengo esta variante de gen que es patogénica? Si el estrés que siento es el que dispara el cáncer, tal vez si nunca me hubiera enterado, pues tal vez nunca hubiera activado ese gen, etcétera. Hay muchísimas preguntas todavía por responder, pero quiero que tampoco se queden como que esto es lo más perfecto del mundo. Necesitamos arreglarlo mucho, y aparte que tenemos que saber cómo manejar esta información a nivel emocional con los pacientes, cómo explicarles que no puede aplicarse para todos aún, porque hay muchas preguntas sin resolver. Y lo último, si no estoy mal, mi última conclusión es que todo esto que les hablé no puede hacerlo una sola persona. Por supuesto, no puede hacer una persona haciendo su equipo de su trabajo de investigación, ya sea de licenciatura, de máster o de doctorado, porque son muchísimas disciplinas que tienen que trabajar en conjunto. Necesitamos profesionales, necesitamos estudiantes, necesitamos personas con experiencia de distintas disciplinas, necesitamos químicos, biólogos, bioquímicos, químicos puros, bioinformáticos, biotecnólogos, necesitamos gente del área administrativa, necesitamos a personas con patentes, que sepan de patentes, necesitamos abogados, necesitamos a los artistas, necesitamos diseñadores, porque todo esto requiere que se vean desde distintos puntos de vista, porque esto es como el éxito que tiene la medicina de precisión y proyectos tan grandes como pues encontrar problemas de la sociedad. Entonces, no solo pensemos en el área bio, necesitamos todas las disciplinas y pues todas las ganas que quieran trabajar la gente para descubrir o nuevos tratamientos o nuevas formas de prevención. Entonces, yo voy a terminar mi charla para después darles un chancecito para que me hagan algunas preguntas.
pero que lo mejor de este mundo no es donde estamos ahorita, sino hacia dónde nos estamos moviendo. Creo que tenemos como un buen futuro. Hay muchísimas preguntas todavía por responder, hay muchísimo que estudiar, y que cualquier cosa que necesiten, pues me pueden escribir por redes sociales, están abiertas, entonces ustedes me escriben por ahí y yo les voy contestando. Así que muchísimas gracias por su atención y me cuentan de sus dudas. Muchas gracias, maestra. Aquí ya tenemos unas preguntas que nos dejaron en el transcurso. Andrea pregunta, ¿qué tan accesible o viable son estos tipos de estudio para la población en general? Por ejemplo, un caso de cáncer. Claro, muy buena pregunta. Pues hay partes de esto que pues, obvié por obvias razones, valga la redundancia, pero en general la medicina y el diagnóstico en Guatemala es excesivamente caro. Muchas de las cosas no dependen de las personas que hacen los servicios, o por ejemplo nosotros estamos en una universidad. La única forma de seguir con estas investigaciones es, por supuesto, cobrar por el servicio, pero el servicio que nosotros cobramos no es como que estén pagándonos a nosotros como investigadores, sino lo que se paga son los reactivos. Nuestro país, al no tener acceso a una industria manufacturera, y a lo que me refiero es que no tenemos una empresa, por ejemplo, Illumina, que es la que genera los kits para hacer la secuenciación en Guatemala, lo que hace, o bueno, ustedes me imagino que también cuando hacen sus prácticas en el laboratorio o quieren hacer su trabajo de fin de grado, necesitan mandar a comprar cosas. Y cuando ven lo que tienen que ir a comprar, es como tengo que pagar los impuestos, tienen que venir en cadena de frío, tengo que estar registrados, no sé si me lo va a dejar pasar a aduana. Entonces viene, cada una de esas cosas va requiriendo más dinero. Entonces, si la pregunta puntual es qué tan accesible está, es difícilmente accesible para nosotros como personas promedio. Sí, lo que les digo, es una persona que está con necesidades, por ejemplo, las enfermedades raras, muchas veces nos llegan personas que están dentro del interior de la República y que apenas si pueden costear los servicios básicos. Entonces, lo que se hace, hay fundaciones en Guatemala, por ejemplo, para enfermedades raras, hay ciertas asociaciones que consiguen los fondos para que nosotros podamos seguir trabajando. O, por ejemplo, también en el caso de cáncer, también hay lugares, por ejemplo, que podemos hacer como convenios para poder hacer esos trabajos. Totalmente, no es totalmente sostenible ahorita el proyecto, pero siempre estamos abiertos para trabajar si alguien puede donar dinero con alguna fundación para que esté al alcance de todos. En general, cualquier persona puede llegar con nosotros y le hacemos la muestra, no es como que tenga que pasar ningún requisito, solo que ya para alcanzar los costos, ahí sí hay como que ver cómo podemos hacer convenios de pago, nosotros estamos abiertos para todo, porque la idea es ayudar, aunque pues, la economía es como que la que nos limita un poco. Muchas gracias por la respuesta. Aquí Camilo Carías pregunta, hola, ¿podría compartirme algunas de las herramientas, pipeline o software bioinformático que utiliza para el análisis de datos NGS? Y gracias. Muchas gracias, Camilo. Fíjate que hay demasiadas herramientas para el análisis bioinformático de NGS y eso va a depender, pues de muchísimos factores. Uno es cuánto es tu presupuesto, porque normalmente nosotros en la universidad, Illumina, que son los equipos que nosotros tenemos, ya tiene sus pipelines definidos. Entonces nosotros utilizamos el pipeline que nos da la empresa. Entonces del equipo pues salen los FASTAQ, los subimos a la plataforma y ya hacemos pues la curación y el análisis de datos a través de esas plataformas, que es directamente de Illumina. Si tú quisieras hacerlas solito, pues dependiendo también de lo que quieres hacer. Por ejemplo, hay plataformas para microbioma y que dependiendo si tú quieres analizar solo bacterias o si quieres analizar solo virus, también puedes hacer de cáncer. Bueno, normalmente las de cáncer tienes que estar relacionado con la ACMG. Entonces, es mucho más fácil cuando tienes una cantidad de información que te sale de NGS y como tú lo que te quieres dirigir es a lo clínico, que también te relacione la información en encontré estas variantes y la ACMG dice que sí es patogénica o no es patogénica, que no lo tengas que hacer tú, sino que juntes esas dos bases de datos. Y eso es lo que hace pues la base de datos de Illumina. También usamos Sofía, que también es de pago, y lo hacemos de pago porque la información es demasiada y estamos trabajando con pacientes. Entonces, al trabajar con pacientes necesitamos que la plataforma que estamos utilizando sea totalmente validada y nos dé la información que queremos. Si fueran gratis, la verdad que no conozco, pero fíjate que tengo un estudiante, si me escribes, acaba de hacer su trabajo de tesis acerca de todas las herramientas bioinformáticas para microbioma. Y él organizó cuáles eran de acceso libre, cuáles eran de pago y cuáles eran los requisitos. Así que si tú quieres esa información, me escribes, porque no la tengo acá. Te contacto con el estudiante para que te pueda dar todo el listado que él encontró en microbioma.
Muchas gracias. Jeremías dice, excelente conferencia, felicidades. En verdad aprecio mucho todo lo que has dicho en cuanto a la forma en que debemos manejar este tipo de información. Sobre la base de deseo consultar. Desde tu experiencia, ¿qué opinión te merece el tema de percepción social de este tema en nuestra región centroamericana? Gracias, Jeremías. Bueno, yo espero que estemos hablando acerca de pues, cómo están siendo aceptadas estas pruebas en nuestra región. Tenemos que recordar que nosotros como, bueno, ya que tú también sos centroamericano y pues aquí pueden haber de varios lugares, pero en general Centroamérica está pues, conformado por culturas bastante conservadoras. Entonces es como bastante complejo el sacar nuevas técnicas pues, al servicio de la población o al servicio de los mismos médicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí, ustedes saben que nuestra población, cuesta muchísimo que las personas del interior de la República lleguen a tener acceso a la educación. Las personas que tienen acceso a la educación, que les permitan terminar sus carreras, porque muchos necesitan trabajar y estudiar, entonces hay varios que se salen de la universidad, y luego las personas que salen de la universidad, no hay espacios para hacer posgrados, por ejemplo, tal vez Costa Rica sería uno de los que lleva más la vanguardia en posgrados, pero en nuestra región en general tampoco los posgrados son, normalmente son autofinanciales, nosotros tenemos que volver a pagar por nuestra maestría, nosotros tenemos que volver a pagar por nuestro posgrado, hay pocos lugares, entonces nuestros mismos profesionales, que seríamos nosotros también, no nos estamos actualizando porque no tenemos el lugar, si no queremos salir del país, tenemos que salir para hacer esto, pero tenemos otras prioridades, estamos trabajando por acá. Entonces, la percepción que merece estas pruebas es, uno, que necesitamos más gente que sepa del tema. Y para más gente que sepa del tema, tenemos que crear espacios para explicarlos. ¿Cuántas personas vimos esto en la universidad? ¿Cuántas personas tenían acceso a estos equipos? ¿Y cuántos profesionales que se pueden servir de estos equipos o de estos resultados tienen acceso a la información? Entonces, un ejemplo sencillo podría ser, ¿cuántos médicos, por ejemplo, tú que estás en El Salvador, cuántos médicos en El Salvador van a entender estos resultados? Y pues nosotros estamos en Guatemala, imagínense cuántos médicos que están en Guatemala pueden entender estos resultados. O cuántos de nosotros podemos entender estos resultados. Entonces, esto lo que nos tiene que empujar es, la percepción cuesta. Cualquier cambio, cualquier cosa nueva que hagamos en nuestra sociedad sabiendo que es conservadora, es retador, pero no quiere decir que no se haga. Es más, hay tantos espacios de mejora y como ustedes que están actualizando, que están participando en estos congresos y que pueden generar tantos proyectos de investigación, son los que tienen que mover a su país para cambiar esto y un poco la balanza de que seamos más abiertos y que podamos explicarle tanto a los profesionales como no profesionales, porque en general la que se sirve de estos análisis es la población general. Tenemos que hacer accesibles nuestros estudios a que la población en general los entienda. No necesitamos que nos digan doctores, no necesitamos que haya más profesionales que no puedan comunicar a la sociedad. La sociedad tiene que saber y entender cuáles son los beneficios, los riesgos también, pero es bastante retador en Centroamérica, no quiere decir que no se pueda hacer, y por eso es que hacemos estos espacios para que podamos comunicarlos, y la gente que quiera participar, no importando de cuál sea su disciplina, pueda enterarse de qué es lo que se hace en biotecnología, pues en este caso en Guatemala, pero muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias por tu gentileza teniendo mi consulta, dice aquí. Bueno, en caso y no hubiera más preguntas que agregar, le agradecemos a la maestra Alejandra Sierra por el tiempo brindado para esta conferencia y además también agradecemos a los presentes por su atención. Y bien, si quisiera agregar algo más para finalizar, podría tomarse estos 2 minutos para usted. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Y igual, yo los exhorto a que se sigan estudiando, se sigan actualizando, a que sigan investigando. Si necesitan cualquier cosa o alguno de los equipos, yo sé que mencioné muy pocos equipos ahorita, pero nosotros tenemos también el área de química bastante desarrollada, o el área de patología se está fortaleciendo. Y si ustedes lo necesitan, escríbanme y lo ponemos al alcance de todos. Tenemos que eliminar esto de que somos de distintas universidades o de distintas profesiones, podemos trabajar en equipo. Entonces cuenten conmigo con eso, y si no lo sé yo, porque no lo puedo saber todo, pues los contacto con alguien que sí pueda, así como pues si me escriben, pues yo les paso el contacto de mi estudiante que está con estos softwares. Pero muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, pues cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos más conferencias, entonces revisen calendarios y todo. Y bueno, gracias a todos y pasen feliz día. Feliz día, bye.